¿Qué tal amigos? Llegó diciembre, estamos a 1 de diciembre, continuamos con 101 rehenes secuestrados, desaparecidos en la Franja de Gaza, en principio en poder de Hamas. Quieren paz en Gaza, muy bien, lo único que tienen que hacer es devolver a los secuestrados. Una vez que los devuelvan, se rinden y termina la guerra. Es así de fácil, es así de sencillo. Porque, como siempre lo digo y hay que recordarlo, no existe un genocidio, porque de existir un genocidio ya hubiera terminado. Y si no terminó, la pregunta es a todos aquellos que acusan a Israel de genocidio, ¿por qué no terminó? Y no van a tener una respuesta coherente o inteligente, porque no existe. Lo mismo que el apartheid. Sé que últimamente estoy empezando siempre mis videos con lo mismo, pero es importante marcar esto y aclararlo si es necesario todos los días, y si hay que aclararlo 3 veces por día, haré 3 videos por día para aclarar que no existe un genocidio y no existe un apartheid. Y hace un rato, en una nota que le hacían a Gabriel Ben Zagal, dijo una cosa maravillosa. Yo, por ejemplo, la vez pasada, para hablar del Papa, me dediqué a insultarlo porque fue lo que me salió de adentro, ¿no? Cuando el Papa dijo que habría que investigar si Israel está practicando un genocidio. Bueno, hoy escuché a Gabriel decir algo mucho más inteligente que recordar a la mamá del Papa, que es: habría que investigar cuántos hijos tiene el Papa. Seguramente el Papa se ofendería ante algo así. Más allá que recuerdo que el expresidente del Paraguay, que había sido obispo de Paraguay, tiene más de 10 hijos. Eh, bueno, el Papa se ofendería, les decía. Bueno, los judíos también nos ofendemos cuando nos tratan de genocidas o de estar practicando un apartheid. ¿Por qué nos ofendemos? Porque es mentira. Porque si fuera verdad, estaríamos orgullosos. Pero es mentira. Es mentira. Por suerte es mentira. Y quienes lo dicen no son más que alumnos de la escuela de Goebbels que repiten los que les cuentan. O sea, son creyentes, creen en algo que no saben que existe, que nunca vieron, pero como es en contra de los judíos, viva la patria, existe el genocidio, existe el apartheid y los judíos son todos una... Bien, eh, cambiando de tema y volviendo a lo que hablaba ayer en un video urgente sobre lo que está sucediendo en Siria, Alepo ha caído en manos de los rebeldes sirios, pero el presidente Assad, que finalmente yo ayer les decía todo de manera bien clara, que en condicional les decía que estaría pidiendo asilo en Rusia, de momento no. Assad se encuentra en Damasco, donde sí ha habido combates, pero él se encuentra en Damasco y le pidió a Irán prestados 150.000 soldados. Nada más, solo 150.000. Además, Rusia ha bombardeado aldeas con civiles, hay miles de civiles muertos, pero seguramente al Papa no le importa de la misma manera que no le importa los civiles cristianos que han muerto. Por otro lado, Turquía está jugando su papel y parecería que a Turquía políticamente le serviría que caiga el régimen de Assad. Todo esto es muy complicado. Después voy a tratar de armar una hoja de ruta, digamos, para poder explicar cómo es todo esto. Ustedes dirán, vaya, Israel estará re feliz de que caiga el régimen de Assad. No, para Israel, bueno, se abriría una ventana a ver qué pasa con los nuevos, pero los nuevos, en la guerra, cuando comenzó esta guerra civil, una de las cosas que decían era que Assad era muy débil en contra de Israel y que ellos pretendían una guerra abierta con Israel. Vamos a ver si ahora que pueden realizar estos movimientos gracias al debilitamiento de Hezbollah, se dan cuenta que Israel no es el enemigo que ellos creen que es, y tal vez pueda Siria convertirse, no digo en un amigo, pero en una especie de aliado estratégico de Israel. Eso lo veremos en un futuro, pero dudo que así sea. Creo que simplemente va a cambiar la cara del enemigo dentro de Siria, en caso
en caso de que la revolución esta triunfe y caiga la dictadura de la familia Assad, que es hereditaria. Nadie crea que Siria es un país democrático. Ayer también les decía que en la ONU hay entre 190 y 194 países, bueno, exactamente hay 193, de los cuales más de 100 son dictaduras, ¿sí? Por lo tanto, los países democráticos están en minoría y sus votos valen lo mismo que los países que están gobernados por dictaduras. Eso es la ONU. La ONU es una gran dictadura gobernando el mundo mientras las democracias ojean desde afuera qué es lo que está pasando en la corrupta ONU. No voy a decir que es similar lo que pasa en la Unión Europea, porque no hay dictaduras dentro de la Unión Europea, pero, pero, pero lo que hay son políticos fracasados dirigiendo la Unión Europea y también mucho fracasado dentro de la OTAN. De lo contrario, como todos dicen que le hacen la guerra al terrorismo, todos estarían apoyando, sin dudarlo, a el Estado de Israel. Pero, como el Estado de Israel es un Estado judío, lo dudan. ¿Por qué? Porque en su mayoría son antijudíos, ni antisemitas, ni antisionistas, ni antiisraelíes, son antijudíos. Claramente, es la definición que, que cabe para este tipo de personas, antijudíos. Y como son antijudíos, terminan siendo amigos de grupos terroristas como Hamas. Algunos no se animan a decirles terroristas a los de Hamas y les dicen grupos de lucha, grupos libertadores. Cuando Hamas, reitero, el 7 de octubre del 2023, y ellos se filmaron y la prueba está en que son ellos mismos quienes los publicaron en las redes sociales, se sienten héroes por haber violado mujeres, por haber asesinado embarazadas, por haber metido a bebés dentro de microondas. Ellos se sienten héroes por haber asesinado a más de 1.200 civiles. Ellos se sienten héroes por haber llevado centenas de rehenes hacia Gaza. Y en Gaza esto lo celebraron, lo festejaron como si hubieran ganado una Copa del Mundo. Que quede claro, que quede claro. Israel con sus enemigos no va a tener piedad. Más allá de eso, Israel sigue teniendo el ejército más humanitario del mundo, defendiendo a los civiles palestinos y cuidándolos para que jamás no los utilice como escudos humanos. Otro dato interesante es la red de túneles y la cantidad de armas que almacenó Hamas en estos últimos 18 años hubiera alcanzado para construirle a cada familia gazatí una casa con jardín y hubiera alcanzado para comprarle un auto 0 kilómetro a cada uno de los gazatíes. Así que ustedes ya saben en manos de quién están los gazatíes, en manos de terroristas que para los que están en Latinoamérica son similares a lo que fueron las Fuerzas Armadas de diferentes países que entraban a las casas de los civiles latinoamericanos y que secuestraban padres, madres, hijos, y luego los torturaban o los desaparecían o los tiraban desde un avión o simplemente regalaban bebés y los repartían entre personas afines a su ideología. Bueno, ¿peores que ellos? Sí, hay seres humanos peores que ellos. Militan en Hamas y militan en Hezbollah. Ustedes ven de qué lado de la historia quieren estar. Am Israel Chai.